Ya, mi amor, dame el número. Mi amor. Sí. Uy, también pegadita. Bien, ya, continuamos. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, ingeniero. Sí, 972 Ya. 80 13. Estuve coordinando con el sectorista de la Comisión Margen Izquierda para la salida del campo. Yo le comenté por el día de mañana, el día viernes, perdón, de 7 a 9. Me comentaron que todos podían, pero hablé con él, me dice que se le va a hacer difícil estar de 7 a 9. Tiene que estar él porque él es el operador de No, buenas de noches. Para las pedir compuertas, un toda la cuarto de pollo distribución del con agua. arroz, Entonces un delivery con él teníamos que estar, pero no puede. para Entonces el tablazo viernes de 7 a 9. Entonces le comenté por el día sábado en la casa de y Telmo. sí Pero puede. yo antes Entonces como me contaron que todos pueden el sábado, pero a de partir de las 3 de Telmo. la tarde, me dijo que ya sábado. Ya. Entonces acordamos la salida del campo para hacer la práctica de diseños hidráulicos el día sábado a las 3 de la tarde. Ay, ya, ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces ya me creo que no habría ningún inconveniente, ingeniero, pero es mejor que opinen los demás para saber. El detalle es que tienen que, Amor, claro, y opinar recién todo. hablo. ¿Por qué no? Bueno, ingeniero, de mi Rápido. parte está bien el horario. No. Sí, será una horita la práctica que haremos. Tomar datos y ya lo demás es gabinete. Sí, normal. Bueno, yo de mi parte normal. Sábado a partir de las 3 de la tarde estoy desocupada. ¿Ya? Llevar wincha y algo, un palito, algo para medir, pues porque la turbulencia no nos va a permitir hacer una medición ahí. O algo, bueno, algo veremos. Más que todo llevar wincha, ¿ya? Y sus anotaciones y todas esas cositas, ¿ya? Entonces quedamos para el día sábado, 3 de la tarde, la salida al campo. Va a ser más que todo en el sector de Malval. ¿Conocen? De Corrales para arriba, más o menos. Malval, Pechichal, por ese sector es. El lugar exacto no lo sé. Sin embargo, conforme de repente mañana mi amigo me da la ubicación exacta del lugar, yo les mando de la información. Pero más o menos es eso, ¿no? El sector de Malval, más arriba de Corrales, pasando Corrales, más arriba todavía, ¿no? Ese es el sector. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, creo que todos estamos de acuerdo. Bien, entonces, como les venía explicando, las transiciones son pues estructuras que nos permite a nosotros pues unir de forma gradual dos secciones diferentes, ¿no? Para que el flujo pues se genere pues unas menores pérdidas de carga. Por ejemplo, tenemos acá la unión de un canal trapezoidal con una sección circular, ¿no? Entonces, para unirlo, ¿qué necesitamos? Construir o diseñar una transición de forma gradual. Necesitaríamos el ancho del tubo y el ancho total de acá del canal, pues, ¿no? Para diseñar la transición. Lo mismo acá, bueno, esto parece una alcantarilla, ¿no? Una alcantarilla, ¿no? Pero bueno, tenemos una sección trapezoidal
y lo hemos unido de forma gradual a esta sección rectangular, ¿no? Entonces, esas se llaman transiciones, ¿sí? Este es el proceso constructivo de una transición. Miren, tenemos, parece ser una canoa, ¿ya? Y al lado de donde está toda la tierra, un canal de sección trapezoidal, ¿no? Entonces el canal de sección trapezoidal lo que queremos es unirlo mediante una transición conjuntamente a esta sección cuadrada que vemos acá de la canoa, la queremos unir, ¿no? Entonces, la sección del canal trapezoidal termina aquí en este canal de tierra y lo que vemos aquí, esta malla de acero y con ya en proceso de construcción de este encofrado, ¿no? Viene a ser pues la transición, ¿no? Entonces lo que se quiere unir aquí es el canal trapezoidal y esta canoa de sección cuadrada, ¿no? La queremos unir. ¿Eh? Entonces esta es la transición. Esta parece ser una transición biplanar, ya la vamos a ir viendo, ¿no? Porque tiene dos especies de secciones planas, una sección, ¿no? Como la que estamos observando, y viene a ser una transición biplanar, ¿ya? Aquí tenemos una vista en plano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sección trapezoidal que va a ser unida a esta sección cuadrada, ¿no? Con una transición, ¿no? El plano nos indica el espesor del canal, ¿no? Nos indica las dimensiones que va a tener el canal, como por ejemplo la solera, la altura total, el espesor que va a tener, el enmallado del acero que va a tener, ¿no? El espaciamiento que va a tener, el diámetro del acero, todas esas cositas que te lo da pues ya el análisis estructural, ¿no? Aquí lo que se ha hecho ya es el vaciado, ¿no? Del concreto hacia la transición, ¿no? Primero se hace el mallado esto del acero, ¿no? Después se encofra y se hace el vacío pues, del concreto, pues para que sea pues un concreto armado, ¿no? Un concreto con acero. ¿De acuerdo? Entonces aquí aquí ya se está en proceso de terminación del vaciado para el revestimiento de la transición, ¿no? Bueno. Esta es otra transición, ¿no? Esto es una transición llamada transición a la VA, que básicamente consiste en dos curvas, ¿no? Es una transición, pues, que es la más eficiente, por así decirlo, porque genera las mínimas pérdidas de carga. ¿Qué significa pérdida de carga? Pues que no pierde casi presión del flujo en la entrada de la estructura. A eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos pérdida de carga, ¿no? Pérdida de presión del flujo, lo cual permite pues que el agua fluya de manera gradual hacia el otro extremo, ¿no? Las estructuras de transiciones se usan para unir dos tramos con diferentes formas de secciones transversales, pendientes o direcciones. El objetivo es modificar en forma gradual la sección transversal del canal y evitar el cambio el paso brusco de una sección a la siguiente. Evita esa turbulencia, ¿no? Del flujo debido al cambio repentino de la sección del canal. Entonces, las transiciones permiten eso, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las transiciones? Las funciones de las transiciones prevé flujo de agua más tranquila, reduce las pérdidas de energía o pérdida de carga, minimiza la erosión del canal, provee de estabilidad adicional a las estructuras adyacentes por su mayor resistencia a la erosión.
En una vista en planta, por ejemplo, tenemos los bordes del canal, los bordes de la estructura que queremos unir y el canal de salida. Aquí lo que se hace es diseñar una transición que permita que el flujo ingrese a esta estructura de manera o de forma gradual y salga también de forma gradual a través de la sección de entrada, bueno, es una transición convergente y en la salida es una sección, una salida divergente, ¿de acuerdo? El diseño de transiciones tenemos, por ejemplo, eh, el siguiente modelo, por ejemplo, tenemos eh, la entrada de la velocidad del flujo al inicio de la transición y vamos a obtener otra velocidad a la entrada de la estructura o a la salida de la transición, donde se asume que la velocidad que ingresa a esta estructura es mayor a la que está en el canal. Y Ingeniero, este disculpe, escenario, ¿sí? no está pasando las diapositivas. Sí, sí estoy pasando. Bueno, no sé si es solo mi caso o el resto que A ver, no. No, se quedó en generalidad. En generalidades se ha quedado. a ver, confirmen. ¿Se ve o no se ve? Solo se ha quedado en la diapositiva primera, generalidades. A ver, ¿el resto es lo mismo? Sí, ingeniero, está en generalidades. Sí, ingeniero, igual. Y recién, Ingeniero. a ver, cuenta. A ver. Ahí. Sí, ahí sí. Ahí recién ya está que cambia. Ya entonces les explicaba, pues, ¿no? Estas son las transiciones, ¿no? Estas transiciones permiten unir dos secciones de distintas secciones, ¿no? De forma gradual. Aquí tenemos, por ejemplo, esta sección de sección trapezoidal que quiere unir, pues, a esta sección cuadrada, ¿no? Aquí se observa el proceso constructivo de la transición donde queremos unir un canal trapezoidal con un canal de sección cuadrada, ¿no? De la cual se quiere unir de forma gradual, ¿de acuerdo? Aquí se observa el enmayado de la estructura, por ejemplo, de la cual lo que requiere aquí en esta parte, lo que se va a hacer es el vaciado, ¿no? Para conformar ya el concreto armado. Se tiene una vista en planta aquí de la transición, entonces, bueno, en este caso es una transición biplanar, donde se quiere unir pues la sección trapezoidal y una sección cuadrada, ¿no? Aquí se ha hecho el vaciado, ¿ya? ¿No? Para conformar el concreto armado. Esta es una transición alaviada, es una de las transiciones con menores pérdidas de carga y una de las más eficientes, ¿no? El cual pues permite que el flujo ingrese de manera más suave pues a la estructura. En las transiciones que se usan en este caso se emplean pues con el objetivo de unir dos tramos con diferentes formas de secciones transversales, pendientes y direcciones. El objetivo también es modificar de forma gradual la sección transversal del canal y a la vez se evita el paso brusco de una sección a la siguiente, ¿no? Puede ser de dimensiones y de características diferentes. La función de las transiciones es que provee de flujo de agua más tranquilo, reduce pérdida de energía, minimiza la erosión del canal y provee de estabilidad adicional a estructuras adyacentes por su mayor resistencia a la erosión. Por ejemplo, las transiciones podemos ver que tienen una sección convergente y otra divergente, de la cual, por ejemplo, convergente es de la transición de entrada aquí y la divergente la transición de salida. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es que el flujo entre de forma gradual a la estructura. Entonces, para ello hay que nosotros evaluar o calcular las pérdidas de carga que se originan en este tramo de la sección. ¿Sí? Lo mismo se realiza para el tramo de la salida. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el canal, ¿no? Tal como lo tenemos acá, y acá está la transición.
¿no? Imaginariamente es la transición, ¿no? De repente puede tener otra forma más curvada, va a depender del tipo de diseño que vamos a hacer, ¿ya? Sin embargo, lo que se ve en el gráfico es que nos indica la velocidad 1 es mayor a la velocidad que está en el canal. Esto es posible siempre y cuando esta sección sea menor a la sección de acá, ¿no? Ya que se reduce el área y por lo tanto la velocidad del flujo, ¿no? Aumenta en este caso, ¿no? Hay una mayor presión aquí, ¿no? Son algunos de los escenarios que podría presentar. En la transición de salida, tal como vemos, el flujo sale de la estructura, necesita ingresar otra vez al canal, ¿no? Porque la estructura puede ser de repente una alcantarilla, puede ser un sifón, puede ser una rápida, una caída, no sé, ¿no? Entonces, el flujo debe volver de nuevo al canal, ¿no? Y por lo tanto sucede este escenario. Vamos a tener una velocidad 2 del canal, ¿no? En el canal y la velocidad 1 pues, de la estructura que ha ingresado. En este caso, la velocidad 1 sigue siendo superior porque el área de la velocidad 2 es muy superior, ¿no? Por lo tanto, más bien aquí el flujo se libera un poco, la energía, ¿no? Y el agua sale más tranquila. Para calcular las transiciones simplemente hay que emplear una ecuación muy sencilla, en donde la longitud de la transición me dice que es igual a la diferencia de espejo de agua sobre 2 por la cotangente del ángulo que está conformado entre el eje de la estructura y el espejo del agua. ¿Sí? Esta proyección que vemos acá del eje a el nivel del espejo de agua se llama el ángulo de la transición. Y hay varias investigaciones que se han hecho acerca de este ángulo, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, resumiendo, la longitud de la transición es igual a la diferencia del espejo del agua del canal y de la estructura entre 2 por la cotangente del ángulo generado aquí. ¿Sí? O también llamado ángulo de transición. A ver, vamos a ver los criterios de selección del ángulo de transición. Por ejemplo, INS nos dice que el ángulo debe formar la intersección de la superficie del agua y la pared en el principio y el fin de la transición con el eje de la estructura. INS nos recomienda que ese ángulo de transición sea 22 grados 30 minutos. Este ángulo es aceptado por la Secretaría de México, ¿no? Y se utiliza pues la misma ecuación, diferencia de espejo de agua entre 2 por la cotangente del ángulo. Asimismo, también a la Comisión Nacional de Irrigación ese sería un ángulo más suave, ¿no? Otro criterio de la Veredas Regulation nos dice que el ángulo que recomienda, en este caso, es 12 grados, 30 minutos, para que las pérdidas sean mínimas, ¿ya? Va a ser pues un ángulo suave también, como la Comisión Nacional de Irrigaciones, ¿no? Lo cual pues genera pues un ángulo mínimo. A diferencia, por ejemplo, del criterio de Higgs, que emplea un ángulo muy superior, ¿no? Entonces, usando las plantillas del canal y las obras conexas, se tiene pues que la longitud de transición es igual también a la diferencia de soleras entre 2 por la cotangente de agua. Mayormente utilizamos la diferencia de espejos de agua. ¿Ya? ¿Preguntas? Pero una consulta. Para, Dime. para el diseño acá en lo que es Perú, pues podría decir qué ángulo es el que utiliza. Bueno, no, como te digo, dependerá del criterio. Si tú quieres evaluar unas transiciones con menores pérdidas de carga, recomendable usar el criterio de la Bureau Reclamation para ángulos de 12 grados 30 minutos.
22 grados 30 minutos es un poco más corto el tramo te va a dar, por lo tanto las pérdidas van a ser mayores. ¿No? Este te va a dar un ángulo más suave y por lo tanto una longitud de transición también un poquito más largo, ¿no? Lo cual pues permite que el flujo transite de manera más gradual, ¿sí? No sé si habrá otra pregunta. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver los diferentes tipos de transición. Por ejemplo, esta es una transición biplanar, tal como la que hemos visto acá, ¿no? Biplanar tiene dos secciones planas aquí, ¿no? Una Sí. Sí. Claro, pues. ido pues a la parte del otro plano, ¿no? Entonces, esta es una sección biplanar. Se me había pasado una diapositiva, pero creo que no es tan complicado esto, ¿no? Diferencia de espejos entre dos por la cotangente del ángulo de transición. Ya, entonces esta es una transición biplanar, ¿no? Los cuales están a base de planos, son aquellas que están formadas por dos planos, ¿no? Y uno de ellos es el que se... transición biplanar pues, permite pues, generar también una forma gradual de unir dos estructuras, en este caso un canal trapezoidal y uno cuadrado. ¿Cómo evalúo las pérdidas de carga en una transición biplanar? Nos dice que la pérdida de carga es igual a un coeficiente que según el laboratorio se ha determinado que es 0.3, que multiplica la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2g menos la velocidad de salida al cuadrado sobre 2g. ¿Sí? Ya, Es decir, hay que calcular la velocidad del flujo en el canal ya. y hay que calcular la velocidad del flujo en la estructura. ¿Sí? Entonces simplemente empleamos esta ecuación y nos da las pérdidas de carga en la transición de entrada. Ahora, en la transición de salida, porque el flujo tiene que salir otra vez y regresar al canal. Entonces, para ello se emplea la siguiente ecuación, que para la transición de salida, ojo, en una transición biplanar es 0.5, igual, ¿no? Se evalúa la velocidad en la estructura y la velocidad en el canal de salida. Se calculan las velocidades y se emplea esta ecuación. 0.5, la velocidad o carga de velocidad en la estructura al cuadrado sobre 2g No. menos la velocidad de carga en el canal de salida, ¿no? Por ahí está la Y el motosierra. coeficiente aquí es 0.5, ¿no? O sea, la entrada es 0.3 y en la Está la salida es moto. 0.5, ¿no? O sea que la pérdida de cargas en la salida van a ser mayores que en la entrada, ¿no? Y esto debe ser pues, porque el flujo tiende a librarse, ¿no? Tiende a liberar de la presión, por lo tanto, pues se reduce más, ¿no? Otra transición es la transición reglada, como la que estamos viendo acá. Es aquella que está formada por líneas rectas, ¿no? Para No, lo que me hizo una- de la transición. Esta línea va tomando su verticalidad a medida que disminuye la sección, según se observa en la siguiente figura. Para su trazo de ¿Cuánto este pasa? tipo de transiciones no necesita cálculos complicados, pues, ¿no? Es simplemente proyectar, ¿no? Y ya quedó. Para el cálculo de la transición reglada, se tiene que igual, ¿no? Que las otras ecuaciones. La única diferencia es que cambia las coeficientes de pérdida de carga. Aquí en la entrada es 0,2 y en la salida es 0,3. Se conserva la misma condición. Velocidad de entrada al cuadrado sobre 2g menos la velocidad de salida al cuadrado sobre 2g. ¿Preguntas?
Ya, entonces se conserva la misma pues, condición de la fórmula. La transición a la viada está formada por curvas suaves, generalmente parábolas, ¿no? Por ejemplo, haces una proyección aquí, Como lleva ¿no? Hasta el ángulo de la transición y lo único que hay que diseñar no, es estas parábolas, ¿verdad? Esas curvas suaves que permiten diseñar esta transición a la viada. Para el trazo de la transición a la viada se requiere un cálculo detallado a fin de formar estas curvas que integran la transición, ¿no? Estas transición permite pues que las pérdidas de carga sean mínimas, ¿sí? Bueno, para ello pues se tiene que hacer diferentes cálculos. Por ejemplo, se elige parábolas como curvas para perfil de flujo continuo. Se analiza pues esta pequeña deyección generada pues por el flujo porque tiende a por pendiente caer el flujo hasta la estructura donde queremos unir, ¿ya? En este caso, se analiza mucho la curva que forma la superficie de agua y lo cual esta condición obedece pues a la ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli nos habla mucho sobre el tirante, la carga de posición, la carga de velocidad, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de Lenz que acá se ha despejado esta condición, ¿no? Entonces, matemáticamente, si queremos calcular deyecciones, tenemos que emplear la siguiente modelo, el cual nos indica que este coeficiente es 1 más K por HB menos HBA, ¿no? Entonces, estos HBA y HB son las pérdidas de carga en el canal y en perdón, esto viene a ser en la entrada de la transición y en la salida de la transición, ¿de acuerdo? Y se asume un coeficiente K de 0,1, ¿de acuerdo? Esta deyección que vemos acá se le conoce también como abatimiento de la lámina de agua de la transición. Entonces la ecuación de la parábola está determinada por y, que es igual a k por x cuadrado, cuando evaluamos el valor de k, ¿no? Se asume que el valor, este abatimiento es, ¿no? Despejando, tenemos que es igual a este coeficiente k por L cuadrado, que es L la longitud de la transición. Despejando se tiene que K es igual a E sobre L cuadrado, ¿no? Entonces, es una manera, pues, que hay que hacerla de forma iterativa, ¿no? Por ejemplo, acá. Hay que hacerla de forma iterativa, después, posteriormente, hay que graficar este modelo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo de esto, pero vamos a ver qué nos dice el tiempo. Vamos simplemente a hacer unos ejemplos sencillos para tener un escenario. Después hay hasta software pues para poder calcularlo, pero lo ideal es hacerlo manual para ver cómo es que funciona esto. ¿Ya? Bien, pérdida de carga por la transición de entrada emplea la misma condición que las anteriores, la única diferencia es que para la pérdida de carga la transición de entrada es 0,1 y para la salida 0,2. ¿De acuerdo? La misma condición. ¿No? Y aquí se tiene una vista en planta, una vista de perfil del funcionamiento de las transiciones. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los métodos para el diseño de una transición? Existen varios métodos obtenidos en laboratorio de forma experimental. Cada uno de ellos fue desarrollado por diferentes hipótesis planteadas pues, por los investigadores. Tenemos, por ejemplo, método INS, Mitra, Chaturvedi, ¿no? Todos los cuales las ecuaciones que se emplean en esta ecuación corresponden al método racional, ¿no? El mismo que fue producto de muchos trabajos desarrollados por investigadores destacados, como por ejemplo Kardec, Ranga, Hu, Misra, Carnot, entre otros.
En resumidas cuentas, las transiciones tienen este coeficiente de pérdida de carga. Explícamelo entonces. Según el tipo de transición, tenemos curvados, que coeficiente de entrada 0,1 y salida 0,20, cuadrante cilíndrico 0,15, 0,25 en la salida, simplificado en línea recta, entrada 0,20 y salida 0,30, línea recta 0,30 y salida 0,5, extremos cuadrados 0,30, 0,75. ¿No? Ya ustedes pueden investigar la forma de estas transiciones. ¿Ya? Para los bordes libres en las transiciones, ¿no? Vamos viendo un poco el criterio sobre los bordes libres. En la parte adyacente del canal, 80, ¿ya? Para un canal revestido, igual al borde libre del canal, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, para un canal de tierra, se recomienda 0,15 metros para tirantes de 0,40. Un borde libre de 0,25 para tirantes hidráulicos de 0,40 a 0,60 y 0,30 para tirantes de 0,60 a 1,50 m. ¿Ya? Aquí se tiene, por ejemplo, transición de entrada y transición de salida. Esto puede haber sido pues una alcantarilla, una caída, un sifón, ¿no? Etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de transición. Coeficiente de entrada 0,5 y salida 1. Aquí tenemos otro tipo de transición, tipo 2. Parece la transición cuadrante, circular. Este parece de la transición alabeada, ¿no? Entrada 0,10, salida 0,20. ¿No? Bien, ya esto lo vamos revisando poco a poco. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿ya? ¿Ves? ¿No? Bueno, aquí se tiene, pues, ¿no? Algunos esquemas de las transiciones, ¿no? Estas estructuras de unión. Bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Nos dice diseñar una transición entre un canal y un sifón, conociendo las características de dicha estructura. Aguas arriba y aguas abajo, los cuales estamos hablando del canal, tiene una plantilla de 4 metros y talud de 1,5. La pendiente de 0,03, el caudal 10 cubos y la rugosidad 0,25. El sifón tiene una sección cuadrada, velocidad 2,5 y una rugosidad 0,14. El ángulo de transición es 22 grados 30 minutos. Bien, entonces vamos a la obra. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Me logran ver el Excel? Sí, ingeniero. Bien, entonces, a ver, ¿qué tengo? En el canal, ¿no? Porque tengo acá, hasta aquí termina el canal. Ustedes deben saber muy bien que aquí termina el canal. Un poco para que entiendan. Ahí termina el canal, ¿no? Más o menos ahí. Y a partir de ahí inicia la transición. ¿Dónde se une? Aquí, pues, ¿no? Ahí se une con el sifón, ¿no? Entonces, todo esto que ven aquí es la transición. Esto que va, esa es la transición. Ahí parece ser que es una transición alabeada, ¿no? Por las parábolas que vamos ahí. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos viendo ahí. Entonces, en el canal, estamos hablando aquí arriba, aguas arriba, en el canal, porque ahí está la transición. Se tiene la siguiente información. Caudal, 10 cubos. Solera, 4 metros. Talud,
1.5 no se logró copiar muy bien, pero es 1.5. Después, la pendiente 0.0003, la rugosidad 0.025. Después, ¿qué se tiene? La transición, bueno, la transición, no, el sifón, ¿no? El sifón me dice que trabaja con una velocidad de 2.5 y la rugosidad dentro del sifón también es 0.14, ¿no? Bien, entonces lo que quiero que calculen es el tirante. Calculen el tirante, calculen el espejo de agua, calculen el área, la velocidad del flujo y nada más. ¿De acuerdo? Calcúlenme esos 4 parámetros. Les voy a dar 15 minutos. Después de ello me dicen y para comprobar su resultado. Bueno, A ver, háganlo. Queda 13 minutos. Si se corta, me avisan y les vuelvo a enviar otro enlace, ¿ya? Sí, sí, amor, porque dijiste no. Sí. Oh, ya. No se te vaya el celular.
parece si somos equitativos en una fecha y en otra fecha? Bien, muchachos, ¿cómo van? Lo dije el botillo, ah, pues ya, fea. Por eso me enseña a cocinar bien, a estudiar chef, dicen, ¿no? Bien, ¿alguna respuesta? Tirante normal 2.04, ingeniero. A ver, 2.4. ¿Quién dijo eso? Apellido. Guaranda. Ya, ¿qué más? Ya el que ya terminó puede avanzar el espejo de agua, área y velocidad. ¿Qué más? Como espejo de agua, ¿Qué más lo hizo? y tu sobrino cuánto está la persona. No sé, pero ahora está enseñando mi abuela.
que tiene que haberse pensando. ¿Dónde pasaste? Lo cambió. Pero no hay un carro que lo lleva a las calles. Yo tengo una amiga ahorita, está aquí en la ciudad. Un chico, pero el día de la movilidad no se pone su casa. La próxima barranca. La próxima barranca. Y no compraste nada. Ahí está el derecho. Ayer me preguntó que si me habían pagado la realizada. No celular, que no le creo. Son parejas malas normalmente. Entonces, no se está haciendo muchas cosas. Se te ven que ellos la tienen sus contactos también. Ella mandó solicitud solo para ver si se suben fotos con el sol. Vamos a hacer que el concepto de la fiscalía. Algo que es lo que está diciendo. Yo puedo entender, pero no me dio con nada. Manda por la cabeza. Bueno, Cuando quieres conocer algo, hacia mucho, no te vamos a ver nada.
agarró una pendejada. Agarró una pendejada. Yo fui compraba velas con su foto. Pero no quiero, porque el chico no le haga, ¿cierto? Pero si no quiere poner todo el día, no ya. Pero, olvidar, ¿no? Pero cuando las otras personas están en el no sé qué pasa. Pero ahorita está con una fiesta. Y se hizo de ella. Y ahora también. ¿Qué pasó? ¿Tú terminó? No, sí, sí, se agosto. No, tengo eso. Además, cuando le tomo con el celular, lo único de malo es que la persona no se quita. En mi casa me da una bolsa de arroz y una de pan. Y la van a almuerzo, además de bien sopa, agarramos una buena pizza y pollo frito. Y nada que llevar el pasón, y nada que llevar la almuerzo. Porque pensábamos que iba a regresar en la tarde, pues, pero como pasó eso, ya pues entonces, no voy a tener que dejar el poquito. Vaya amor, y yo también, porque a mí no me había guardado ese poquito, un poquito de arroz funcional, como 5 maduros en la cuchara, no la tengo. Y me trato la botada de prensa de pollo, y de poquito, porque ya no tengo. Y mamá, yo le dije, me dijo, esta carne, te frías y dijo, no le dije, pero se trae una. Me dijo, te frío maduro, es como maduro. No como, creo que nosotros para mí y San Juan tiene la decoración de chica, pero amor, es un diseño que
voy a decir eso. Por eso le dije, no me cagas. Tengo razón. Yo tengo lentes de estas con las piernas gruesas. ¿Ah? ¿No sientes algo? No, no los tengo. Pero ¿cómo se dice? No sé por acá. A las 10 me voy, ¿no? Están temblando. ¿Pero por qué? Esta no va a estar bien. Para la torta le voy a colocar una cuadrada grande. Me apuesto conmigo. Para el domingo, amiga, para el domingo tenemos una conexión a la universidad en la tarde. ¿Cómo? Me confirma si desea, para que te pueda esperar el dinero y para que te hagas después con la tarea. Amor, ¿por qué el celular salió demasiado? ¿Entonces salió la abierta? La batería. Tiene cambio. Y si está nueva, o sea, está en 100, Ya está bien. ¿no? Pégamela. No te lo ganes. Oye, tengo ansiedad. Tengo muchas preocupaciones. Por eso me da miedo. Y yo no quiero frontera. No estoy estresado. Pero no te estás por nada. No haces nada. No se está. Ya estoy dispuesto. ¿De no hacer nada? Voy a jugar. Voy a trabajar. Quiero jugar mañana. Amor, no sé qué nada. Quiero trabajar mañana. Mi amor. ¿Te parece si fuera de 8 a 9? No, no alcanza. No, no alcanza. ¿No? ¿Cuánto fueron un partido? Hasta alcanza. Pero si empezáramos un poquito. Pasa que yo me voy a mi ¿verdad? Si yo tengo primero, se pasa bien. Si tú sales primero, me pasa bien.
Y tus hermanos, no, hermanos, no, no, eso, Aquí estamos ustedes. sea como que es una de las personas. Así es. Una manera. Ah, bueno. ¿Quieres dar una vuelta en el lugar donde estamos? ¿Te lo pongo un ratito para acá? Ya va. ¿Qué pasó? Me gusta bien. ¿Se tomas así por completo? Y primera vez que se termina tan rápido. Me lo haces en el suelo. Amor, ya no tengo que hacer un poco de
Una cosa, Camila, 250 son los que dejo ya por fuera, ¿no? Para que la clase esté Fernando voy a bajar. ¿Ah? Gracias por estar. Constante ya con usted. Yo siento que allá mucho se me distrae con los premios. Y también es que allá, ¿cómo te explico? Como son varios alumnos en la academia, es como que el que quiere aprender aprende. Y no se preocupan así por lo que estás en inglés. En cambio, no sí se preocupa. Porque lo que quiere es prestigio. Pero Él sí amor, tiene, varios amigos. él si tiene 10 alumnos, quiere que los 10. Si tiene 20, quiere que los 20. Si tiene 100, quiere que los 100. En cambio, el otro, como tiene muchísimos, no da igual. Sabe que de esos 300 que tengo, al menos 40, 50 ingresan ya tengo para su publicidad. ¿Por qué no me así? No sé. No aceptar el inglés. Veces que me gusta hacer una clase presencial. Pero sé que la universidad cuánto vale. Deberían también tienen un trabajo y quieren ahora. ¿Quieren hacerlo? Vamos a los pies. ¿Nos vamos? ¿Qué? No sé, ¿Dónde quieres ir? me parece bien también.
mañana yo te llevo a Ya no me dejaron ingresar. ¿Ya saliste? Se acabó, me mandaron otro link. Ya no puedo ingresar. Pero la muchacha también te tengo mal. Vamos a ver si puedo no estar limpio. Si yo no puedo meter eso no me pasa. Que no tenía nada limpio y me lo voy a poner. No estaba bien cochino. Eso está cochino. Y bueno, lo hicimos, está. Ahí está mi mail de que me estaba gustando. Creo que le voy a poner. Uy, un calzón, es que no puedo. Eso no sé de los que avanzar. Por eso no me dice, eso por eso grita, nunca más por eso. No sé cómo se pronuncia ¿Estamos? ¿Cómo van? ¿Cómo van, alumnos? ¿Preguntas? Ingeniero, ¿puede repetir esa partita ¿Cuál? del sifón? Ya me enredé. ¿Por qué? Si el sifón es cuadrado, el espejo va a ser igual que la base, si es cuadrada, no tiene talud. La solera va a ser igual que el espejo del agua. ¿Sí? No hay ningún problema. Parece que es de agua, ¿no?
en un canal Cuando quizá de repente haya tenido talud, ahí sí hay que rectangulares, calcularlo con esta pueden ser ecuación, ¿no? triangulares, como lo Pero hemos si es conocido, cuadrada, la solera es pueden ser igual que el hexagonales. espejo del agua. Cuadrado o rectangular, Es, mientras no tenga o sea, talud, la no solera tenemos es los igual canales al que espejo del agua. No hay nada los canales son complicado, es así. recontra fácil esto. Y cuando saque el ángulo, Ya, la parte de abajo, la situación Claro, ya tienes que fácil. resolverlo ya. La parte de arriba, donde está la superficie del agua, eso se llama espejo de agua. Y eso tiene una longitud. En algunos casos, dependiendo de la forma del canal. Ya, ahora, Porque si es un el canal que está ángulo es acá, 22 grados 30 minutos, el ángulo de como que aquí transición, ya y lo único que hay que emplear es la fórmula. igual, Diferencia de espejos de agua sobre 2 por la cotangente del ángulo. Y le sale. A ver, comprueben y me comentan. ya lo voy a hacer primero. Esto, cierto. Me compré dos, ¿no? Estaba jugando con la ventana y me bajó la troza. Y veo dónde estás. Sí. Ya me pasó este cierto. ¿Preguntas? ¿Nada? Quedó todo ok, ¿no? Pregunten, después no creo que se vayan con la duda. Yo me escribí en WhatsApp. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, No, yo no. Otra vez, siéntase. En la hora que esté más. Para ella no me importa también. No te puedo cuando dice, pero no sé. ¿Cuánto tiene más? Allá era cuando vive, ¿verdad? Cuando vive, ¿verdad? Allá de que
Bien, bien, les voy a dar 5 o 10 minutos para que lo hagan y después lo hacemos todos juntos, ¿de acuerdo? Resuélvanlo. Está fácil, ¿no? Nos dice calcular la longitud de transición entre una sección normal del canal de tierra a una sección de concreto de un acueducto. Determinar si las pérdidas de carga en determinar las pérdidas de carga en este tipo de transición. El caudal de tránsito es de 9 cubos. ¿Sí? No harían esto, ¿no? A ver, canal de tierra. Ya. Se tiene primero que el caudal es 9 cubos. ¿Qué más se tiene? Ya, la solera, según el dibujo, es 5.5. El talud es 1,5, dice ahí, ¿no? O sea, 1.5. El tirante también nos da 1.3. El borde libre también nos da 0.5. Y nos da un valor de 10.9. Ese sería el espejo de agua que dicen ustedes. El ancho del canal, ingeniero. ¿No sería el espejo del agua entonces? No. ¿Seguro? A ver, Gilson, ¿qué dices? Gilson. Está cenando Gilson, creo ya. O durmiendo, seguro. Gilson. Voltea el ventilador a mí, entonces. Ya tenemos un jalado ya, entonces. A ver, ¿qué dice Nelly? Nelly. ¿Cuál es su pregunta, ingeniero? Disculpe. Pregúntame a mí. ¿Qué dice Nelly? A ver. Ingeniero, ese sería ser el ancho del canal. El espejo vendría a ser el ancho de lo que es el Ancho del agua. canal. Bueno, claro, no es el espejo del agua, ¿no? No, El no, espejo es el del ancho. agua, pues, no, sería pues todo el La pelo del agua, superficie por del así agua. decirle, ¿no? El nivel del agua que hemos ahí. No sería el espejo del agua. Entonces hay que calcularlo, ¿no? Bien, ya tenemos esa información. Ahora, del canal del canal de concreto, ¿qué tenemos? Tenemos el ancho de la solera, sí, la tenemos, es 3.8. Tenemos el espejo del agua. A ver, Guaranda, ¿cuánto es el espejo de agua? 3.8. Ya ves, es parecido al mismo ejemplo que vimos del sifón. Es una sección cuadrada o rectangular, la base es igual a la solera. Aquí no, en la sección trapezoidal no ocurre eso. ¿Qué más? Borde libre 0.5, pero no nos serviría esa información por el momento, ¿no? Eh, bueno, creo que el tirante 1.3. Bien, vamos a calcular los parámetros. Vamos a calcular, ya tengo el caudal. Nos hace falta calcular el área para calcular la velocidad de flujo, ¿no? El área es B por Y más Z por Y cuadrado. Ahí está, el área. Por lo tanto, la velocidad de flujo es caudal entre el área. Después vamos a calcular velocidad al cuadrado sobre 2G para ver la carga de velocidad. Esto sería velocidad al cuadrado entre
2 veces la gravedad. ¿Sí? Y la energía aquí. La energía 1 sería tirante más velocidad al cuadrado sobre el objeto. Igual, por acá. El área. El área, ¿quién es? La solera por el tirante, ¿no? Nada más. La velocidad es el caudal entre el área. Vamos a calcular este término. Velocidad al cuadrado sobre 2g. Aquí está. La velocidad al cuadrado sobre 2g. Aquí me da 0.1691. ¿No? ¿Y por qué me sale una carga de velocidad muy alta? ¿Por qué creen? Porque la sección se ha reducido mediante una transición que se va a hacer, ¿no? Entonces, yo quiero conectar este canal trapezoidal con este acueducto y esta transición me va a generar una pérdida de carga muy fuerte, ¿no? Porque la sección del acueducto es más pequeña, ¿no? Y aquí, como ven, la carga de velocidad es 0.16, ya que es 0.4, ¿no? Entonces, la energía 2 sería ¿quién? El tirante más la velocidad de carga, ¿no? Entonces nos piden calcular, determinar la pérdida de carga en este tipo de transiciones. Entonces, E2 menos E1, ¿cuánto sería la pérdida de carga? Tengo E2 menos E1. ¿Cuánto sería? De 0.125, es decir, 0.12 metros, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto sería la respuesta? 0.12. Si yo quiero calcular la longitud de transición, vamos a asumir, vamos a pensar que a hacer una comparativa para que ustedes mismos vean, asumiendo un ángulo según la Gauss Reclamation, 12 grados, 12.5 grados, y la Administración de México que recomienda 22 grados, 22.5 grados. Este genera mínimas pérdidas de carga, ¿no? Pero vamos a evaluar. Entonces nos dice que sería la diferencia de espejos. Acá tengo el espejo 3.8 y acá tengo el espejo, no lo tengo. Voy a calcularlo. ¿Cuánto sería el espejo? La solera más 2 veces el tirante por la solera. Perdón, por el talud sería, ¿no? Y ahí tengo el espejo de agua. Entonces, acá tengo el espejo 9.4 y acá tengo el espejo 1.3. Entonces sería la diferencia de espejos entre 2 por la cotangente del ángulo, ¿no? Vamos a probar con el mínimo, 12.5 grados, ¿no? Entonces yo aquí hago una especie de conversión y ahí está, ¿no? Me sale 12.93 metros la longitud regular, ¿no? Me sale grande. Ahora, con la otra transición, para el ángulo alfa 2 de 22.5 grados, sería la diferencia de espejos por la cotangente del ángulo de 22.5 grados, ¿no? Me sale 6.76. Miren la gran diferencia. Con este se obtienen mínimas pérdidas y con este se tiene pues, unas pérdidas más grandes. ¿Por qué? Porque el tramo aquí es más corto, ¿no?
y por lo tanto tendría que generarse un mayor cambio en la dirección de la línea de corriente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que quedó todo claro, ¿no? Bien. Entonces, por el momento hemos terminado la parte de transiciones. Ya quedarán preparados pues para su examen que lo llevarán pues con el ingeniero Puncho. Revisen lo de curvas de energía que hemos visto en la primera parte y practiquen generar los perfiles de flujo mediante el método que hicimos en clase. Sobre todo, revisen mucho o practiquen mucho ejemplos parecidos a las prácticas que hemos hecho en clase y de las tareas que les he dejado, más que todo de las tareas, ¿ya? Practiquen mucho sobre las tareas que les he dejado. Entonces ya con eso les he dicho bastante, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? Ingeniero, ¿podría pasarnos el material de clase? ¿Cuál? ¿El de transiciones? Sí, ¿Hola? sí, ingeniero. Ya, no hay problema. Ahorita te los paso, me envías tu correo y les compartes a tus compañeros. Ya está bien. Ya, entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta el sábado 3 de la tarde, ingeniero. El Suri. Mira, baja de nadie por ahí. Pero no, primero se ¿cuál? ¿Barra? También. Sí, yo tomo cambio de una persona. No te la que sea, pero no. No, no. Otra no sé.
Yo por lo que mira, también hay que limpiar eso, sí. ¿Lo bajas? ¿O lo dejamos acá? Ya, cuando yo cachaba, no. Ya falta. Esta persona lo estaba. ¿Ah? ¿Lo guardamos o lo botamos? No, acabó.